A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a estar compartiendo por acá ese tiempo maravilloso de la palabra del Señor. En el día de hoy, pues se encuentra consignada en la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios. Una carta llena de muchas verdades, de muchas cosas realmente pues que nos hace reflexionar conforme a lo que está escrito en la palabra, al mensaje que Dios siempre ha querido darle a la humanidad. Y nosotros no podemos omitir realmente el mensaje que el Señor nos ha querido dar a través de las Escrituras. Y este devocional de hoy está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. En el capítulo 1 es la parte importante. El capítulo 1, el apóstol Pablo habla sobre las aflicciones de él y reconoce que Dios es Dios de toda consolación, pero habla sobre sus aflicciones, las aflicciones de Pablo. También habla sobre los cambios de planes de Pablo, ¿sí? Porque Pablo propuso su visita a Corinto. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el plan que estableció en su agenda? ¿Cuál era el plan? Entonces nos habla de estas dos cosas importantes: la aflicción de Pablo y el cambio de plan, porque propuso ir a Corinto. Entonces vamos a estar, son 24 versículos, pero vamos a estar quizás resumiendo algunas cosas. Dice la palabra por ahí en primera carta a los Corintios 1:3, cuando él da la gloria a Dios, dice: Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces comienza él a hablar sobre la consolación de Dios hacia la humanidad. Y también nos revela por acá en el 12 sobre el cambio de plan, porque propuso o pospuso su visita a Corinto. Dice por acá, nos habla del testimonio de nuestra conciencia, de la sencillez, pero fíjese que por acá me gusta esta parte importante que nos habla el 14, cuando dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y sigue diciendo en el 15 que con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Importantísimo ese punto de la segunda gracia, porque esa segunda gracia es la que viene confirmando el Señor a través del Evangelio de Juan, donde dice que hay una gracia sobre gracia en nosotros, en todos los que recibamos al Señor Jesucristo, todos los que aceptemos al Señor Jesucristo y nos mantengamos allí en este camino. Siempre va a estar allí esa segunda gracia en nuestras vidas. Y entonces él explica en el versículo 17 a los hermanos que están llegando a la sintonía, segunda carta a los Corintios capítulo 1, vamos por el versículo 17. Y dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, fui muy rápido, hice las cosas con mucha ligereza, sin pensar. O dice él también, o lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne, para que haya en mí sí y no. Algo así como que diciendo que muchas veces cuando nosotros nos proponemos hacer algo, algunos pues nos critican porque dicen que no, están actuando en la carne, o va muy rápido para trazar ese plan que Dios no te ha dado. Entonces Pablo está haciendo una pregunta como que, bueno, pero ¿será que yo propuse esto con mucha rapidez, obré con ligereza al proponerme estas cosas?
o me inspiraba en mis proyectos en la carne, de forma que se daban en mí el sí y el no, o sea, en la carne, o es una suerte humana a la que estoy corriendo yo de estar visitando a los hermanos y estar, porque de pronto era atacado de que las cosas que las hacía en la carne, y muchos hemos sido atacados con eso, que las cosas que hacemos muchas veces las hacemos en la carne. Entonces Pablo, como él es experto en defenderse, y él dice, lo pienso según la carne. Ahora, si lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Entonces él dice en el 18, más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Usted comienza ya a meterse en la parte importante que Dios nos regala a nosotros, que son dos partes completamente opuestas en nuestras decisiones. Y él dice en el 19, porque el porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice él, Silvano, y por Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Aquí hay muchas cosas que explicar, porque mucha gente está predicando estas cosas un poquito mal. He escuchado a muchos predicadores ya veteranos, inclusive profetas y mucha gente evangelista predicando diciendo que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y están completamente errados porque están leyendo mal la escritura. Y eso está en 2 Corintios 1:20. Vamos a ver realmente lo que dice. Léalo usted conmigo, por favor. Abra su Biblia electrónica, su Biblia tradicional. Mire lo que dice 2 carta a los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo. Todas las promesas de Dios se agruparon, se reunieron, acabaron, terminaron en la vida de Cristo, en la vida, bueno, hablemos entonces del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección en Cristo. Todas las promesas de Dios fueron reunidas en Él, en la persona de Cristo, pero son en Él sí, y en Él así sea, pero todo para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas de Dios se hicieron en Él. Tenemos que saber entender estas cosas y saberla interpretar y saberla predicar. Entonces, todas las promesas se cumplen en Él, en Cristo. Todas. Tanto las naturales como las espirituales. Algunas versiones dicen, ¿cuántas promesas hay de Dios? Son en Él, sí, y por Él decimos amén para gloria de Dios en nosotros, para que Dios se glorifique en nosotros. Hay una versión que dice, pues todas cuantas promesas hay de Dios tienen en o sea, en Cristo, si su verdad es Cristo, y también por el mismo todo tiene su infalible cumplimiento para honra y gloria de Dios, lo cual hace también la gloria de nuestro ministerio. Sigue diciendo aquí la palabra, entonces, el 21, y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. O sea, el que nos confirma realmente es Cristo el que nos confirma. Pastor, ¿qué significa confirmar? ¿Qué es eso de la confirmación? Bueno, mire, la Iglesia General maneja algo que se llama la confirmación.
¿Y qué es la confirmación? En ellos, la iglesia general. La confirmación es como un sacramento que completa y refuerza la gracia recibida en el bautismo, o sea, en los niños. Porque la iglesia general bautiza a los niños recién nacidos, de 1 mes, de 1 año, 2 años. ¿Sí? Entonces, ellos como al tiempo, a una cierta edad, hacen como un refuerzo de la gracia, según ellos, recibida en el bautismo, que se llama como la confirmación. También es llamada como crismación. Entonces, ¿qué es la crismación? Es como la unción del aceite de oliva y un bálsamo allí que ellos preparan y todas estas cosas por la imposición de las manos. Y ellos dicen que esto se fortalece o fortalece el don del Espíritu Santo. Y allí en la persona, en el alma de la persona, se imprime como una marca espiritual que no puede ser borrada, que se llama como que el carácter de Cristo. Estamos hablando de ellos en la iglesia general. Ellos le llaman a eso como, pastor, confirmación, como un fortalecimiento del bautismo y de la gracia. Pero realmente aquí nos dice la palabra a nosotros. Mire lo que dice en 2 carta de los Corintios 1:21. Y el que nos confirma. ¿Sí ve? El que nos confirma. O sea, el que nos confirma en Dios no es el hombre, es Cristo. Cristo nos confirma a nosotros. Y fíjese que Cristo somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo, y Cristo derrama sobre nosotros algo que se llama, ¿cómo, pastor? La unción. La unción. ¿Por qué? Porque Cristo, si usted no sabía, hay hermanos todavía que no saben esto, y algunos hablan de la parte del sello, pero realmente la palabra Cristo es del griego Christos, con J, Christos, que significa ungido. Entonces, Cristo significa ungido. Y viene del término griego frío, que significa untar, frotar con un aceite, consagrar a un oficio o a un servicio, ungir. Cristo es el ungido y Cristo significa ungido. Por eso es que cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del ungido, y el ungido nos da a nosotros unción. Por eso Él dijo, yo les voy a dejar al otro consolador. Ya viene el otro consolador. Él les va a enseñar, Él les va a guiar, Él les va a exhortar, Él les va a confirmar con la unción. Ya no es con unción impuesta por manos de hombre. Ya es con la misma unción del Espíritu Santo. Y 2 carta de los Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Pastor, ¿y cómo nos ungió Dios? A través de Cristo. Por eso es que todas las promesas de Dios son en Cristo. Sí, y en Cristo así sea, que es amén. Entonces yo recibo, en Cristo recibo muchas cosas, recibo todo. Recibo la vida nueva, recibo la salvación, recibo la vida eterna, y también aquí recibo la unción y recibo la confirmación en Cristo. Cristo nos confirma. Por eso queríamos leerle lo que era una confirmación en la iglesia general. Es como un sacramento, y ellos refuerzan la gracia que recibieron los niños cuando eran niños en el bautismo. Entonces preparan algo con aceite y un bálsamo allí consagrado. Pero resulta que con nosotros en Cristo las promesas vienen a través del Espíritu Santo. Él deja el Espíritu Santo, y el que nos unge a nosotros, su Ramashia, el que nos llena a nosotros, el que nos fortalece a nosotros, el que nos levanta a nosotros, el que nos da vida en abundancia a nosotros, es el Espíritu Santo. Y todas esas promesas que Dios nos ha dado y que Cristo nos ha dado, todas esas promesas son a través del Espíritu Santo y se compactan
en Él, en uno solo, en Él, en Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer la muerte de Cristo. Pero decíamos hace unos días, decíamos que todo no terminó en la cruz, como en las películas, todo no termina en la cruz, todo no termina en la resurrección como en las películas. No, 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 no. Y eso es lo que mucha gente no conoce. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a predicar allá afuera, a presentar a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no puede ser otro? ¿Por qué no puede ser Pedro? ¿Por qué no puede ser María? ¿Por qué no puede ser Pablo? ¿Por qué Cristo? ¿Qué nos trae Cristo? ¿Quién es Cristo? Y usted le pregunta inclusive a hermanos evangélicos a estas alturas, ¿qué significa Cristo? No saben. No, es el Salvador, no. Cristo significa realmente unción. El ungido. Por eso es que Pedro, una de las cosas que, fíjese que cuando nace el Señor, eso está por allá en Lucas. Vamos a mirarlo allí porque tenemos que descubrir todas estas cosas. En Lucas capítulo 2 nos habla del nacimiento de Jesús. Algunas versiones hablan del nacimiento de Jesucristo. Fíjate que ya lo colocan allí como el Jesús ungido. Y entonces dice que había que había pastores en la misma región. Eso está por allá en Lucas capítulo 2, 8. Y los pastores estaban en vigilia. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea, sobre las ovejas. Entonces, me gusta esta parte porque se les presenta un ángel y el ángel les da a ellos una revelación. Les habla a ellos, a los pastores. O sea, los primeros en enterarse que nace Jesús son los pastores. ¡Qué bendición! Los pastores fueron enterados de que nació el Salvador. Y en Lucas 2:11, el ángel les habla a ellos y le dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Fíjense que le dice primero un Salvador. Eso está en Lucas 2:11 para los hermanos que están llegando a la sintonía. Y entonces mire que enseguida dice un Salvador. No le dice otra cosa, sino que enseguida le revela a ellos, a los pastores fueron los primeros que recibieron la revelación de quién era el Salvador. No le dice el ángel a ellos, bueno, en la Biblia mía aparece así, que es la RB60, no sé si en la suya, pero en la Biblia mía aparece un Salvador, que es Cristo, está con mayúscula, el Señor. Entonces fíjese cómo el ángel mensajero le da la revelación primero a los pastores, se les revela a los pastores, y le dice, mire, ha nacido, o sea que ya había nacido, ha nacido hoy un Salvador, que es el Señor y es el ungido. ¿Por qué no le dice a los pastores que era Jesús? Porque ya se lo había dicho antes. Ya le había dicho, mire, nació un Salvador de ustedes, el Salvador de la humanidad. Un Salvador. Y resulta que Salvador es la palabra soter. De ahí viene la palabra soterología, que es la doctrina de la salvación, soterología. Y soter significa libertador. Libertador, si usted no sabía, o si lo sabe, recuérdelo. ¿Sí? Entonces Él ha venido para preservarlos a ustedes. Dios lo ha enviado. Y este es un antitipo de lo que le pasó a José con sus hermanos. Que los hermanos, según los hermanos, ellos lo vendieron. Bueno, sí, pasó todas estas cosas. Pero cuando José se les revela en el palacio del faraón, él les dice, mire, ustedes a mí no me mandaron acá, ustedes no me mandaron acá, sino Dios me envió acá para preservar su vida. O sea, algo así como que Dios se adelantó en mi vida, me mandó a mí adelante para tener aquí un cargo de ser
vicepresidente, algo así, ¿verdad? Para preservar sus almas, su vida. Entonces, es un tipo de lo que iba a pasar con nuestro Señor también. Entonces, el ángel le predicó, bendito y alabado el nombre, el ángel. Si usted quiere saber quién fue el primero que predicó el evangelio de salvación, porque cuando nosotros hablábamos, hace unos días, unos meses, hablábamos en la iglesia, hablábamos allí sobre esto, sobre la parte de lo que era la evangelización. Y bueno, y yo hice la pregunta. Bueno, anteriormente se hacían evangelismo, porque el evangelio significa buenas nuevas. Pero en este tiempo es buenas nuevas de salvación, pero anteriormente evangelio eran buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y yo hice una pregunta al pueblo. Le dije, bueno, pero después del arrebatamiento se va a seguir predicando el evangelio. Bueno, y muchos me dijeron que sí, y otros me dijeron que no. Yo le dije, sí se va a seguir predicando el evangelio. Entonces un hermano se alteró y dijo, no, pero eso no es así, pastor, si es que ya el arrebatamiento. ¿Por qué? Hombre, porque no leemos. No leemos. Porque creen que se va a seguir predicando el evangelio de salvación, pero después del arrebatamiento no se va a seguir predicando el evangelio de salvación, sino el evangelio eterno. Y eso no nos corresponde a nosotros, porque la iglesia ya no va a estar acá. Ya el Señor se ha arrebatado a la iglesia. Las buenas noticias. Entonces, el primero que predica, que lleva las buenas nuevas, que lleva el evangelio, el primero que lleva el evangelio de salvación, ojo, de salvación. ¿Y a quién se les predicó? A los pastores. ¿Quién fue el primero en predicar el evangelio de salvación en la tierra? Un ángel del Señor. Un ángel, hermano mío, un ángel. Un ángel predica. Un ángel viene y les predica a los pastores que estaban en vigilia. Bendito y alabado el nombre del Señor. Les predica a ellos. Y les dice, mire, yo les traigo aquí a ustedes unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Les voy a predicar el evangelio. Les voy a hablar de esto. Y eso va a ser salvación para todo el mundo. Pero les traigo buenas nuevas, de gran gozo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, o sea, Jesús. Porque en Isaías decía que el nombre del que iba a nacer era Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero cambió el nombre de Emmanuel por Jesús. Y Jesús es el Salvador. Entonces les dice, pastores, mire, ustedes que están en vigilia, cuidando su rebaño de ovejas, yo les vengo a traer buenas nuevas, buenas noticias. Les vengo a traer un evangelio, que es el evangelio de salvación. Hoy ha nacido, hoy, en tal parte, el Salvador. Y ese Salvador es el ungido, el Señor. Qué bonito. Le revelan a los pastores, le revelan, porque era un secreto, a los primeros que les revelan quién era el que había nacido, fue a un cuerpo de pastores. ¿Y qué estaban haciendo, pastor, los pastores? ¿Viendo novela? No, estaban en vigilia, estaban en un servicio. Quizás de pronto la revelación no venga en una vigilia, sino venga en un ayuno. Por eso es importante todas estas cosas. Es importante conocer estas cosas. Y a él se le revelan el ángel se le revela a los pastores. Nació el ungido. Y entonces les dice la señal para que ustedes constatar, ¿verdad?
verifiquen. Hay una señal. Y la señal es que ustedes van a hallar al niño, a Cristo, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y me gusta esto porque hubo mucha unción tan tremenda en esa. Hubo una gloria, dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. A ellos se les reveló, bloqueó enseguida. El Señor llegó y armó como especie de una fortaleza celestial. Estamos hablando de los pastores que estaban en vigilia ese día, en el servicio. Y dice que repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales, lo que yo les hablaba a los hermanos el sábado pasado, cuando hablábamos de los grados que tienen todas las huestes celestiales en el cielo, y los grados que tienen también acá en la tierra las tinieblas. Y hay huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, me imagino que era una multitud de huestes celestiales que estaban dedicados a la alabanza. Aleluya. Porque en el cielo hay un orden. Yo sí creo que hay un orden en el cielo, perfectamente. Y cada quien tiene algo que hacer, y cada quien tiene su lugar, y cada quien tiene su oficio. Y entonces llegó una multitud, no dice cuánto, una multitud de huestes celestiales para alabar aquí en la tierra al Señor. Pero mire, los pastores escucharon y quizás vieron también. Entonces, cuando ellos se fueron, dice Lucas 2.15, estamos en la palabra en Lucas 2.15, cuando ellos se van, los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, ellos estaban seguros de que la revelación había sido de Dios. Y fueron a verificar, se fueron apresuradamente, dice, hallaron a María, hallaron a José y hallaron al niño, como se los había dicho el ángel, acostado en el pesebre. Y ellos le dan como testimonio a la mamá y a José lo que el ángel les había dicho sobre el niño. Dice que le dieron a conocer todo lo que el ángel les había dicho a ellos. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores, su ramachía, de lo que los pastores le decían. ¿A quién? Al papá y a la mamá. Ay, Dios mío, lastimosamente hay muchos pastores mentirosos por ahí. Muchos pastorcitos mentirosos. Así te dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Así te dice Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Y muchos están siendo engañados por ese tipo de profecías. Mire, la palabra dice que Dios no deja caer su palabra a tierra, ¿no? Lo que Dios dijo, eso es. Lo que Dios revela, eso es. Por eso es que nosotros tenemos que estar guardados, velando. Porque no hablemos de la vigilia como un servicio de 3 horas, 4 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas. Hay gente que puede hacer vigilia de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, como quiera. Pero la vigilia realmente es permanente. La vigilia es permanente en nuestras vidas. Vigilarnos. Y la gente cree que la vigilia es asistir y que lo anoten en un libro allá y vino a la vigilia, no vino a la vigilia, no. La vigilia para nuestras vidas debe ser permanente. La vigilia para nuestras vidas es permanente. Por eso es que dice aquí que meditar. Y son 4 jornadas de vigilia que se llevan en aquellos tiempos.
Entonces fíjese que esto tiene que ver con la confirmación. Por eso es que tenemos que entender estas cosas. A mí no me confirma nadie en delante de Dios. A mí me confirma Cristo, al ungido, al que yo tengo. Porque Él me ungió. Él me ungió. Él te ungió a ti. Que hay una jerarquía, que hay una, diríamos, hay una honra, hay un respeto. Sí, claro. Pero el Señor dice, cuando, creo que está en Lucas también, vamos a mirar esa parte, cuando Él se cumple también una palabra en la vida de Jesús, dice que llega a la sinagoga. Él llegó allí a predicar, porque ya él predicaba. ¿Y qué predicaba Jesús? El Evangelio de salvación. ¿Sí? Entonces dice que la palabra que Él llega y le dan del rollo. Y Él expresa esta palabra. Cuando le entregan el rollo, le entregan el rollo de Isaías. Y Él comienza a decir, a leer ahí lo que decía en el libro de Isaías, pero ya en el rollo, que los libros no estaban escritos. Y también dice en Isaías 61, usted lo puede mirar allí también, Isaías 61. Dice la palabra en Isaías 61. Y mire lo que dice esta profecía, porque esto era profecía acá en este tiempo, en el libro de Isaías. El año de la gracia del Señor, Isaías 61. Buenas nuevas de salvación para Sión, o sea, para Israel. Entonces, él comienza a decir, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto está en el libro de Isaías. Primero está en el libro de Isaías. Y dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, buenas nuevas, ya habla de las buenas nuevas de salvación. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y comienza a decir, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. Y bueno, y Isaías comienza a profetizar, a escribir todas estas cosas. ¿Y cuándo se cumplió esto, pastor? Esto se cumple muchos años más tarde en el libro de Lucas. Libro de Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús está en Nazaret. Y era un día de reposo. Y en el día de reposo entra en la sinagoga, conforme a la costumbre. O sea que ya asumimos de que ya Jesús venía ejerciendo el ministerio de la predicación. Pero es que él no predicaba lo que predicaban los sacerdotes, porque ellos mismos se dieron cuenta. Él no hablaba como hablaban los sacerdotes de la época. Sí, que de pronto los sacerdotes de la época, dice la palabra también en Lucas, que ellos llegaban y entonces o la ley se cumple o la ley se cumple. Pero él les confronta y les dice, es que ustedes están colocando cargas pesadas al pueblo, que ustedes ni con un dedo quieren mover. Entonces fíjese que me gusta esta parte porque quizás los sacerdotes hablaban de la ley de una manera impresionante, o el que no la hace la paga, y el que no lo haga será castigado, y el que no haga esto será muerto, y el que no haga esto será lapidado, y el que no el diezmo será maldito, y todas estas cosas. Pero Jesús llegó predicando de otra manera. Y ellos mismos se dan cuenta, dice que Jesús predicaba y hablaba y decía las cosas como quien tiene autoridad y no como ellos. El mismo pueblo dio testimonio de Jesús. Dijo, wow, o sea, este Señor Jesús viene hablando como quien tiene autoridad y no como ellos. Porque ellos perdieron prácticamente el respeto al pueblo, no con autoridad, sino con autoritarismo.
Exigían de pronto cosas y abusaban muchas veces de la ley. Y exigían cosas que ni ellos querían cumplir, que ni ellos cumplían. Pastores, ¿será que eso está sucediendo en estos tiempos en las congregaciones? Claro que sí está sucediendo. Le están exigiendo y están reprimiendo el pueblo y no te muevas, y no hagas, y no comas, y no gustes. ¿Y ellos? Donde el pueblo se le tiene que enseñar, a la Grey se le tiene que enseñar. Ya si un hermano de la Grey, una hermana de la Grey, se le enseñan estas cosas y no lo hace, ya esa sangre no cae, hermano, no cae sobre el pastor, no cae, porque se le está enseñando, hermano mío, se le está enseñando. Pero mire aquí, el subtítulo de Lucas capítulo 4:16 es Jesús en Nazaret. Algunas versiones dicen Jesús es rechazado en Nazaret. Y él entra en la sinagoga. Y entonces le dan el libro del profeta Isaías, le dan el rollo. Dice que abrió el rollo, el libro, y halló un lugar citado en Isaías 61 ahora mismo en estos tiempos, porque en esos tiempos no habían capítulos ni nada, había un rollo. Y él lee lo mismo que dijo Isaías, que profetiza, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Evangelio de buenas nuevas, de salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice, me ha enviado. O sea, él se tomó la palabra. Me ha ungido. Me ha dado autoridad para pregonar la libertad a los cautivos, para predicar, para darle vista a los ciegos, o sea, para hacer milagros, y para poner en libertad a los oprimidos, o sea, para libertar y para predicar el año agradable del Señor, o sea, una visión. Y él enrolla el libro, se lo da al ministro que estaba allí, y él se sentó tranquilamente. Yo me imagino ese escenario. Dice la palabra que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo me imagino que el Señor guardó silencio cuando leyó esto. Y cuando él habla, él dice en la palabra, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y entonces todos daban buen testimonio porque estaban maravillados de las palabras de gracia, fíjese, de las palabras de gracia, no de las palabras de acusación, que quizás lo hacían los sacerdotes con la ley. Y se sorprende y dice, bueno, este no es el hijo de José. Y él comienza a hablar con ellos y a decirle muchas cosas que ofendían, ellos se ofendían. Los sacerdotes, algunos del pueblo, los judíos, los doctos, ellos se ofendían con las palabras de Jesús, que no eran hirientes, pero eran verdades. Eran verdades. Y como eran verdades sacadas a la luz, a ellos no les gustaba, entonces ellos se ofendían. Ellos se ofendían porque Jesús les hablaba como quien tiene autoridad sobre ellos, porque en realidad lo tenía la autoridad sobre ellos. Inclusive sobre los dos sumos sacerdotes que habían en la época, entre comillas, en la tierra. Porque el verdadero sumo sacerdote era él, que lo tenían al frente. Pues no lo honraban, no lo honraron. Y mire lo que dice Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y mire que lo echaron, de la sinagoga lo echaron. Me imagino que lo cogieron y lo llevaron hasta allá para tirarlo al precipicio, para matarlo. Pero la palabra linda dice que Lucas 4:30, una palabra linda y hermosa, él pasó por en medio de ellos y se fue. Todavía no había llegado la hora. Y esta no era la manera de que Jesucristo iba a morir. No era la manera. No era ni suicidándose, ni ahogado, ni quemado, ni lapidado. No era. Ellos no entendían.
esa no era la manera de él. Él tenía ya una orden. Ya Jesús venía con una orden de cómo iba a morir, qué día iba a morir, en qué lugar iba a morir, cómo lo iban a hacer. Pero él dijo, yo vengo a entregarme. Yo no estoy huyendo. Por eso es que cuando lo van a tomar en arresto, él dice, muchas veces estuve con ustedes allá en la sinagoga predicando y nunca me cogieron. Y si me cogieron, nunca me hicieron nada. Y ustedes me conocen porque... Y ellos llegaron como tan confundidos en la madrugada a decir, venimos por Jesús. ¿Quién es? Yo soy. Y nuevamente estaban tan confundidos porque es que la ira, hermano mío, la ira ciega. La envidia ciega. Eso es una ceguera. Y ellos estaban muertos de la ira. Ellos estaban terriblemente llenos de ira. Y cuando Él les dice, les digo que yo soy, ellos cayeron enseguida, retrocedieron todo. Les digo que yo soy. Dejen a ellos, dejen a los otros, o sea, hablando de los apóstoles, déjenlo a ellos irse en paz. Vienen es por mí, cójanme a mí. Yo soy el que voy a pagar. Imagínense, tremendo eso. Yo soy el que voy a pagar. Inclusive por ustedes que me están agarrando. Aleluya. ¿Ah? Inclusive por ustedes que me están apresando, que me están arrestando. Por ustedes voy a pagar también. Ellos no lo entendían. Porque estaban llenos de rabia, de ira. Entonces esta palabra de hoy, hermano mío, nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo nos confirma Dios? ¿Qué clase de confirmación recibido? ¿Del hombre? No, es la unción de Cristo en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces Dios envía al Hijo con todo. Y el Hijo envía al Espíritu Santo con la autoridad de Dios, con el aval de Dios, con el aval del Padre. Eso no se lo predican a la gente. Para que usted sea templo del Espíritu Santo. Y ahí usted viva allí el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Usted tiene la unción del Espíritu Santo. Usted tiene la unción del Espíritu. Pastor, es que yo me siento mal, yo me porto mal, yo estoy mal. Mi hermano, pero usted carga unción. Usted carga la unción del Espíritu Santo. Porque usted es un depósito del Espíritu Santo. Usted es un depósito del Espíritu Santo. Pastor, ¿pero dónde dice eso? En la primera carta de Juan 2:20 lo dice. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo con S mayúscula, o sea, la de Jesús, la de Cristo. Ustedes tienen la unción. Ustedes tienen la unción de cualquier nivel, nivel 1, 2, 3, 4, no sé qué nivel, pero usted tiene la unción. Y creo que en primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Cuál es la unción, pastor? El Espíritu Santo. Porque Él profetizó y dijo, el Espíritu Santo a ustedes les recordará y a ustedes les enseñará todas estas cosas. Nadie es perfecto, hermano. No trate de decir que no porque usted no es perfecto. Nadie, ni yo soy perfecto. Yo menos. Pero somos una vasija quebrada, reventada, con abulladuras, con golpes. Somos una vasija golpeada, somos una vasija rajada, sentida, arremendada.
Somos vasijas, Dios mío, con defectos. Pero allí está, dice, me gusta la palabra, dice, en esta vasija, en este vaso de barro, hay un gran tesoro. Tenemos una excelencia. Tenemos en este tesoro un tesoro que es el Espíritu Santo, que es la unción, en vasos de barro, aquí en este vaso. Pero la palabra dice que para que la excelencia del poder sea de Dios, o sea, la gloria es de Dios y no de nosotros. Somos vasijas reventadas. Pero al Señor le plació colocar en esta vasija reventada, arremendada, cicatrizada, cosida por todo lado. Hay unción dentro de nosotros. Nos confirma, Cristo nos confirma la unción. El Espíritu Santo nos confirma la unción. Tenemos la unción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, la unción está en nosotros. El poder, dice, quédense en Jerusalén, quédense allí. Hasta que se derramen ustedes, se va a manifestar el poder del Espíritu Santo. ¿Pero poder para qué, pastor? Muchos creen que poder para hacer milagros, poder para profetizar, poder para... No, hermano, no solamente para eso. El poder es para todo y para todos. El Espíritu Santo está sobre ti y te ha ungido Jehová, te ha ungido, no el hombre, a ti te ungió Jehová. Te ha llamado, te ha escogido. Vasija reventada, pastor, vasija reventada. Vasija rajada, vasija rajada. Pastor, tú eres una vasija remendada. Yo estoy más arremendado por todos lados. Vasijas imperfectas. Vasijas sin gloria, con defectos. Vasijas sin honra. Vasijas pisoteadas. Vasijas despreciadas. Vasijas quebradas, vasijas reventadas, vasijas, aleluya, odiadas. Pero a esa vil, la escogió Dios. Así. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Ya no diga, ay, pastor, es que yo de mi debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Ponga siempre los ojos y tenga siempre los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria a Dios.